Nuestra invitada capital es doña Miriam Fernández de Heredia. Es directora general de Rating Soberano de Standard & Poor's para Europa, para Oriente Medio y para África. Doña Miriam, bienvenida a nuestro programa Capital. Muchas gracias. Teníamos muchas ganas de hablar con usted porque hay tantas preguntas que deseamos formularle y sobre todo para ver de primera mano cómo Standard & Poor's, en un trabajo que es ya muy antiguo. ¿Cuánto tiempo llevan analizando España, para ser exactos? Analizando España llevamos más de 20 años. Más de 20 años. Y en el negocio, es decir, desde que Standard & Poor's se fundó, más de 150. Nuestro 150 aniversario fue en 2010. ¿Habían calificado tan mal a España alguna vez como ahora? No. No, ¿verdad? Estas circunstancias son especiales. La última rebaja del rating, recordamos, fue de 2 escalones. La deuda soberana no había estado efectivamente en ese nivel en ninguna ocasión. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones fundamentales para esta peor perspectiva de España? Bueno, la bajada del rating de España está ligada a la bajada de rating de otros países de la eurozona. Como sabe usted, nosotros en diciembre ya pusimos en lista de vigilancia tanto el rating de España como el rating de otros 15 países de la eurozona. ¿Por qué los pusimos en lista de vigilancia? Por 3 razones fundamentales. En primer lugar, estábamos analizando el riesgo político, es decir, el riesgo de que las autoridades europeas, fundamentalmente, no tanto las autoridades de cada uno de los países, sino de las que las autoridades europeas no estén tomando las medidas necesarias o no se pongan de acuerdo para afrontar los desafíos tanto económicos como financieros que la crisis de la eurozona pues nos está poniendo, ¿no? Está pesando más que nunca ese factor, el político, ¿verdad? Está pesando mucho. Nosotros también analizamos el riesgo externo, es decir, las necesidades de financiación externas de los países, no tanto públicas como también privadas, y por último analizábamos el riesgo monetario, es decir, cómo el Banco Central Europeo estaba reaccionando ante estos desafíos, ¿no? Estos 3 factores son los que analizamos a lo largo del último mes hasta que tomamos esta decisión de rating de bajar algunos de los ratings de los 16 países de la eurozona que estaban en lista de vigilancia y mantener otros. Entre los que bajamos se encontraba España. Se encuentra España por 2 razones fundamentales, de nuevo. En primer lugar, nosotros revisamos a la baja nuestra evaluación del riesgo político, como lo hicimos para la mayoría de los países de la eurozona. Es decir, esto no es un factor individual solo de España, sino que común a muchos países de la eurozona. Y en segundo lugar, revisamos también nuestra evaluación del riesgo exterior. ¿Por qué? Pues porque España está muy endeudada frente al exterior, sobre todo a corto plazo, y esto nos diferencia de algunos otros países en los cuales no hemos ajustado el riesgo externo. Esto ha dado lugar a que el impacto de esta evaluación de nuestro riesgo al alza de tanto del riesgo político como del riesgo externo haya dado lugar a 2 escalones de bajada para España. En su informe vemos que hay cierta pelea de su agencia con el diagnóstico oficial de las crisis. Ustedes insisten en que en Europa solo se ha reconocido parcialmente el origen de la crisis. Insisten mucho en que las actuales turbulencias financieras se derivan ante todo de los desequilibrios fiscales de la periferia de la eurozona, pero claro, hay desequilibrios exteriores y divergencias de competitividad también bastante importantes. Exacto. Lo que nosotros estamos diciendo es que la apreciación, en nuestra opinión, la apreciación que las autoridades europeas en general han dado al origen de esta eurozona es solo parcial. Es decir, ellos están enfocando todo lo que es, las medidas de ajuste en un origen de la crisis, un origen fiscal prácticamente de la crisis fiscal y además fiscal concentrado en ciertos países de la periferia que no han controlado sus balances. Nosotros decimos que en parte sí, pero que no es este el principal origen. Estamos diciendo que, en nuestra opinión, hay unas diferencias de competitividad y hay unos riesgos externos que son los que están jugando fundamentalmente, están jugando un papel fundamental en el desarrollo de esta crisis. Y mientras no se ataquen los 2 frentes, tanto el frente fiscal como también el frente de la competitividad y de cómo estrechar la brecha de productividad y de competitividad que existe entre diversos países de la eurozona, será muy difícil salir de esta crisis, sobre todo para ciertos países. Una de las críticas más repetidas contra su trabajo es el timing, la forma en la que lo hacen, los momentos en los que se producen esas comunicaciones. Nos gustaría que nos explicara cómo trabajan ustedes, si en cierto modo tienen alguna vez en cuenta los cambios políticos que se producen en algún país, los momentos coyunturales, o no lo hacen.
Vamos, nosotros, el rating es un rating que está siempre vivo, es decir, o sea, no hay momentos específicos en los cuales tengamos que hacer una revisión de una calificación. Nosotros, por imperativo regulatorio, tenemos que revisar las calificaciones al menos una vez al año. Como comprenderá, en un entorno actual, que es un entorno muy dinámico, un entorno muy cambiante, muy incierto, nosotros pues la revisión es continua prácticamente. O sea, cada vez nosotros incorporamos información a nuestros análisis y en función de si esa información que incorporamos tiene impacto sobre nuestros criterios, la forma en que nosotros analizamos los ratings, pues entonces tomaremos acción o no tomaremos acción. En este caso, que además ha sido un caso ya que hemos hecho pues una acción masiva, digamos, sobre la eurozona, realmente lo hemos explicado muy claramente los pasos. En primer lugar, en diciembre lo que hicimos fue ponerlos en lista de vigilancia diciendo hay unos riesgos que se los he enumerado anteriormente, riesgo político, riesgo monetario, riesgo externo, que vamos a evaluar, y en función de la evaluación que hagamos durante las próximas semanas, próximos meses, decidiremos si debemos ajustar estos ratings. Pero aparte de este imperativo regulatorio de revisar los ratings una vez al año, no hay más. Eso es en función del desarrollo de la coyuntura económica o fiscal de los distintos países. Imagino que ustedes son muy sensibles al impacto que se produce en la sociedad, en los países y en los mercados cada vez que se publican sus informes. Ha sido muy curioso ver cómo en la última rebaja, incluidas las pérdidas de las AAA para Austria y para Francia, en los mercados no ha habido una gran conmoción ni grandes tensiones, ni incluso para países que han bajado 2 escalones, como puede ser el caso de España. Hay una crítica doble y muy contradictoria. La primera dice que ustedes a veces provocan la realidad económica con sus informes. Provocan, en cierto modo, una idea perversa, que las cosas empeoren. Y hay otra que es justo la contraria, que a veces informan o se pronuncian cuando ya ha ocurrido, cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo manejan esta información, esta opinión sensible dentro de la compañía? Vamos a ver, nosotros de nuevo vuelvo al proceso que se siguió para la rebaja de los ratings de la eurozona. En primer lugar, se anunció con tiempo, se anunció en diciembre. En diciembre, además, si lee usted nuestro comunicado, fuimos muy claros. Estos son los países en los cuales hay riesgo de bajada de hasta 1 escalón. Estos son los países en los cuales hay riesgo de bajada de hasta 2 escalones. El mercado, en general, descuenta. Ya en ese momento pues está ya descontando cuáles son estos países, los riesgos de los países que pueden bajar 2 y los riesgos de los países que pueden bajar 1. Eso, en primer lugar, es una de las circunstancias que explican que la reacción de los mercados ahora mismo pues haya sido pues bastante imperceptible en cuanto a primas de riesgo, evolución de primas de riesgo de los CDS, de los Credit Default Swaps. ¿Qué ocurre? Otro segundo argumento que respalda pues ese escaso movimiento de los mercados es que los mercados están ahora mismo dando unos precios, es decir, dando unas primas de riesgo a estos países que corresponden a ratings muy por debajo de los que tenemos, incluso de los que tenemos actualmente después de la rebaja. Yo, por poner un ejemplo, España, ya que estamos en España. En España, el rating implícito de las primas de riesgo que ahora mismo está pagando España es de non-investment grade, es de una BB, que puede estar hasta 6 escalones por debajo del rating actual de España, que es una A. Entonces, esto le da una idea de por qué pues, los mercados están actuando de una forma racional ahora mismo. Es decir, ante una bajada, primero, ya prevista, y segundo, que se corresponde con lo que ellos están diciendo, que España, el riesgo de España, pues entonces no se mueva más. Desde luego está interesante esta respuesta. ¿Y qué me dice doña Miriam de otra crítica muy reiterada a las agencias, que es la de la credibilidad? La información que ustedes manejan, ¿de dónde procede? ¿Cómo garantizan que esa información es perfectamente fiel a la realidad? Vamos a ver. En el caso de los gobiernos soberanos, y es común al resto de las clases de activos, como pueden ser bancos, corporates y demás. En el caso de los gobiernos soberanos, las fuentes de información que barajamos son muy variadas. En primer lugar, barajamos fuentes de información públicas, es decir, todo lo que publican los distintos gobiernos en sus páginas web, todo lo que publican organismos internacionales como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como pueden ser pues la Comisión Europea, todos los informes que los distintos estudios analíticos de bancos de inversión, de banca privada sobre los distintos países realizan. Eso
por una parte, son información que es accesible a todo el mundo. En segundo lugar, nosotros pues también tenemos reuniones periódicas con los gobiernos, en los cuales pues tenemos un diálogo y un debate sobre los principales factores de rating y las preocupaciones que nosotros tenemos a la hora de evaluar la calidad crediticia de un gobierno. Esas informaciones que nosotros recabamos durante esas reuniones también las incorporamos a nuestro análisis. O sea que afortunadamente para los gobiernos soberanos hay mucha información fuera, porque los gobiernos tienen que ser muy transparentes, publican su información, publican proyecciones de déficit con las cuales podemos o no podemos estar de acuerdo, pero la verdad es que tenemos una base muy buena para realizar nuestro análisis sin ningún tipo de problema. Y de hecho, bueno, no recuerdo, pero ustedes nunca responden a críticas. Hemos escuchado en España y en otros países europeos críticas a una agencia, decir, es que no han tenido en cuenta el último plan del gobierno para hacer su rating. Se han quedado con información anterior. Bueno, no, eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos toda la información a tiempo real, realmente, y sabemos cuáles son los planes del gobierno, por lo menos cuáles son los planes que hasta ahora el gobierno ha puesto sobre la mesa. Como le digo, los factores fundamentales que han llevado a la rebaja del rating de España no son factores fiscales. Porque, de hecho, nosotros seguimos diciendo pues que la deuda en términos relativos de España con respecto a otros países de la eurozona y con respecto a otros comparables a nivel mundial no es elevada. Lo que estamos diciendo es que la rebaja de rating ha sido provocada por la política de la eurozona, respuesta política a los desafíos económicos y financieros, y, en segundo lugar, por factores externos. Factores externos que no se van a resolver en este año, porque el volumen de deuda externa, sobre todo a corto plazo, es de tal magnitud que en un año no se va a pasar del proceso de desapalancamiento, no se va a conseguir anular. Efectivamente. ¿Y qué opinión le merecen las propuestas repetidas una y otra vez de que sería necesario romper esa cierta oligarquía norteamericana en el ejercicio de la calificación de deudas soberanas, que pudiera haber agencias europeas? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos compartido con cualquiera que nos ha preguntado y con los reguladores, por supuesto. Es que nosotros, todo lo que sea aumentar la competencia dentro de cualquier mercado o cualquier sector, incluido el sector de las agencias de rating, pues es muy bienvenido. Nosotros estamos totalmente a favor de un incremento